en materia de tratar de surtir las farmacias del pueblo, ese contacto con los hospitales públicos, ese manejo importante de todos los suplidores también que tiene el Estado como principal comprador de todos estos materiales médicos. Y Adolfo Pérez, al frente de Promescal, pues ha tenido la intención de relanzar, de hacernos saber la importancia de esta institución y de tratar de cumplir, por supuesto, con el rol de importancia que tiene. También está pues acompañado, no ha venido solo. Además, como me dicen por acá, me están diciendo en el apuntador invisible que tengo, no se puede presentar a Adolfo solamente como director de Promescal, sino también hay que decir que hay todo un escarceo, un rum con el tema de la candidatura, de la aspiración a la candidatura presidencial de la vicepresidenta Raquel Peña, que cuenta obviamente con el apoyo de gente que ha trabajado dentro del partido y que en el caso de Adolfo me consta, trabajó alrededor de la figura del presidente Abinader hace muchos años, y que en este momento pues estaría precisamente siendo su director de campaña. Buenos días, querido, estimado amigo, campeón con los Leones del Escogido, Adolfo Pérez. Buenos días, muchísimas gracias, José Luis, muchas gracias a todos. Un honor para mí estar aquí nuevamente, con amigos. Sí, señor. Eso es José Luis buscando aliados. No, ese es mi aliado. Buscando, no tiene muchos aliados aquí. No, es que somos escogidistas. Tiene muchos aliados aquí. Adolfo, buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en el Gobierno de la Mañana. El Promescal, Adolfo, ¿cómo está la situación allí? Se está cumpliendo con el compromiso, sobre todo, de mantener a los hospitales públicos de la República Dominicana abastecidos de medicamentos. Sí, estamos trabajando muy fuerte, como siempre, garantizando que el abastecimiento sea una realidad, no solo en los hospitales públicos, sino también en la red de farmacias del pueblo. Tenemos realizada una licitación pública nacional por unos 2.700 millones de pesos, que ya fue adjudicada, ya se firmaron los contratos, y cuyos productos serán comenzarán a ser recibidos a partir de la próxima semana. Eso indica que para los próximos meses, es decir, para esta segunda mitad del año 2025, mejorará de manera significativa el abastecimiento, tanto hacia los hospitales públicos como la red de farmacias del pueblo. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol. Yo le puedo decir que, por ejemplo, en los últimos 3 años, para tener un parámetro, año 2022, 2023, 2024, la red de farmacias del pueblo vendió una cifra superior a los 1.000 millones de pesos cada año. Y este año también, en el 2025, se proyecta una cifra similar. Claro, tenemos lo que los norteamericanos llaman un happy problem, un problema feliz, y es el incremento, el aumento significativo de la demanda en la red de farmacias del pueblo. Digo que es un problema feliz porque significa, por un lado, que la gente confía en los medicamentos de Promescal, de la farmacia del pueblo, que no ocurre como pasaba en el pasado, hace 5 años cuando nosotros llegamos allá, que muchas veces la gente desconfiaba de los medicamentos y que el problema era que los medicamentos no se vendían, se quedaban ahí, se vencían. Sin embargo, ahora tenemos una alta demanda que incluso desborda nuestra capacidad de entrega de medicamentos, porque el dinero que se genera por concepto de la venta de medicamentos en la farmacia del pueblo no es un dinero que se reinvierte para la compra de medicamentos, sino que es un dinero que se deposita en cuenta única del Tesoro. Quiere decir que nosotros tenemos un presupuesto limitado para entregar medicamentos en la red de farmacia del pueblo todos los meses. Yo le decía que en los últimos 3 años hemos vendido 1.000 millones de pesos anuales. Si eso lo dividimos entre 12 meses, estamos hablando de unos 80, 85 millones de pesos por mes, son las ventas actuales, pero la demanda actual de la farmacia del pueblo debe andar ya por unos 2.000 millones de pesos al año. Es decir, necesitamos el doble de presupuesto. Y como esto no es un negocio, porque la farmacia del pueblo no son una empresa privada que compran, venden con el mismo dinero, sino que es un programa social del gobierno, y los programas sociales, todos los programas del gobierno tienen un techo presupuestario, tienen un límite. Nosotros no podemos dar más de lo que tenemos asignado en presupuesto. Entonces estamos hablando, ya estamos en conversaciones y estamos trabajando conjuntamente con el gobierno central para procurar más recursos para el año próximo, para el año 2026, y garantizar tener mejor capacidad de respuesta a la demanda. Porque la verdad es que nosotros tenemos ahora mucha presión de demanda de medicamentos. Entonces la gente no entiende algunas veces cuando va a procurar un medicamento y no lo encuentra, pero no es una mala práctica, no es una mala gerencia, sino todo lo contrario. Es que producto de la confianza de la población en los medicamentos, y además, también es importante resaltarlo, los precios en la farmacia del pueblo se han mantenido inalterables durante los últimos 5 años.
no ha ocurrido igual con los precios de los medicamentos en la farmacia privada. Si usted busca lo que costaba un acetaminofén en una farmacia privada hace 5 años y lo que cuesta hoy, y lo compara entonces con el precio de venta en la farmacia del pueblo, evidentemente que eso provoca también un desplazamiento de gente que anteriormente compraba en el sector privado y que ahora compra en la farmacia del pueblo porque el precio sigue siendo el mismo y además los medicamentos son de mucho mejor calidad que lo que ocurría en el pasado. Entonces estamos trabajando en esa parte, sabemos que tenemos este reto, que tenemos que dar respuesta a la población. La buena noticia es que con esta nueva licitación que tenemos en curso ya en los próximos días, la primera semana de julio, se sentirá una mejora significativa en los niveles de abastecimiento, pero claro, esta mejora también sujeta, digamos, limitada por nuestro presupuesto, que nuestra capacidad de respuesta, que son unos 1.000 millones, unos 1.100, 1.000 millones de pesos aproximadamente al año, que es lo que podemos dar a través de la red de farmacias del pueblo. Adolfo, tú has sido nombrado de manera prematura, fuera del calendario electoral, jefe de campaña de la vicepresidenta Raquel Peña. A la gente le preocupa eso, que está fuera de fecha. Sin embargo, por lo menos en mi caso, me preocupa más el proselitismo que se tiene que emplear la vicepresidenta y que se está empleando, porque la vemos en campaña, en estos momentos tan difíciles, siendo la vicepresidenta el Bob Bunny de este gobierno, que la han puesto donde quiera que el gobierno ha tenido alguna dificultad, la han puesto. Últimamente nada más la vemos en inauguraciones y en encuentros con grupos de interés del gobierno o comerciantes, la vimos en el asunto de los mangos y demás. ¿No le preocupa a usted, por ejemplo, el tema del cierre del estrecho de Hormuz, que va a afectar la importación de hidrocarburos a República Dominicana y que debiera tener nucleado a lo más alto del gobierno, en vez de estar que allí, que aquí, tirándose fotos, haciendo... ¿Cómo usted piensa que puede la vicepresidenta dividirse entre los dos roles? Bueno, la verdad es que nosotros estamos absolutamente convencidos de que dos condiciones son fundamentales para que el PRM pueda permanecer en el poder más allá del año 2028. La primera, el éxito de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Si el presidente Luis Abinader termina bien, el partido le será muy fácil continuar. Si el gobierno, por el clima de incertidumbre que pudiera generarse a nivel internacional, y digamos, si no logra llenar las expectativas de la sociedad dominicana, pues definitivamente tendremos un escenario complicado en el 2028. Y por otro lado, la unidad del partido. Si el PRM logra articularse en función de su unidad, como ha sido el principio fundamental desde su fundación, y además de eso acompañado de una buena gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, pues definitivamente el candidato o la candidata que salga electa en las primarias del año 2027, pues no tendrá muchas dificultades para poder mantener el partido ganando elecciones, como ha sido lo que ha ocurrido en las últimas 4 desde el año 2020, las municipales y luego las presidenciales, las congresionales. Bueno, con el caso de la vicepresidenta lo que se le cuestiona es lo contrario. Mucha gente dice que salió tarde y yo digo que no ha salido tarde, que quizás los otros salieron anticipadamente. Es una realidad que está planteada, quizás impulsada por la propia decisión del presidente Luis Abinader de tempranamente decir que no iba a aspirar, que no iba a procurar una nueva repostulación, y de los candados que se le colocaron también a la Constitución para reforzar el tema de los 2 periodos y nunca más. Y yo pienso que si hay alguien que ha sabido colocarse en su justo lugar, que sabe leer los momentos y que sabe construir resultados sin generar ruidos ni escándalos innecesarios, es la vicepresidenta Raquel Peña. Lo ha demostrado en esas funciones, tal como usted señala, Susana, donde ha sido designada. En cada uno de los roles que le ha tocado jugar, pienso que hay un éxito de esas políticas públicas y ahí ha estado la visión estratégica y la capacidad de ejecución de la vicepresidenta Raquel Peña. Nosotros tenemos que comprender esta dinámica política nueva de la República Dominicana de generación de nuevos liderazgos. El PRM, en su liderazgo actual, que digamos ha prevalecido desde su fundación, ha sido un liderazgo compartido por 2 figuras, el presidente Luis Abinader y el compañero del presidente Hipólito Mejía. En esta etapa debemos entender que el PRM ahora está en una transición hacia un nuevo modelo de liderazgo, que será un liderazgo colegiado. Ya no un liderazgo cimentado en 2 figuras, sino un liderazgo múltiple. Un liderazgo colegiado. Por eso yo digo que lo que se está definiendo ahora, más que elegir el candidato en el año 2027 o la candidata en el 2027, más bien se constituye en la
en el liderazgo de futuro, en el relevo político, en el liderazgo de futuro que habrá de ser, digamos, el liderazgo hegemónico, el liderazgo determinante en el Partido Revolucionario Moderno más allá del año 2028. Por eso, además de elegir el binomio que en el año 2027 para las candidaturas del año 2028, las presidenciales, además de seleccionar ese binomio que necesariamente será el resultado de todo este proceso de campaña interna y de construcción de figuras, de perfiles y todo lo demás, tenemos que entender que se está trabajando en esa consolidación del liderazgo colectivo, que a final de cuentas también es positivo para la República Dominicana. Vamos a hacer un nuevo modelo que tenemos que entender, y entonces ahí lo importante es garantizar que la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader continúe desarrollándose de manera positiva para la República Dominicana. Con Raquel no tengo ninguna duda de que estará en el lugar correcto en cada circunstancia. No tengo ninguna duda de que Raquel, que se maneja muchas veces en silencio, pero que tiene una mano firme y un corazón bien grande, donde entiendo que caben todos los PRMistas, no me cabe ninguna duda que con Raquel nosotros podemos confiar de que se continuará desarrollando una buena obra de gobierno en torno a todo lo que se coloque en sus manos, y además también de que sabremos respetar los plazos que establece la ley electoral, la Junta Central Electoral como órgano rector del proceso, y que nosotros estaremos ahí. Yo estaré, por ejemplo, en mi caso particular, de 7 de la mañana a 5 de la tarde como director general de Promesecal, de lunes a viernes. Luego de las 5 de la tarde me pongo el traje de coordinador de campaña de Raquel, y los fines de semana a recorrer el país y a llevar el mensaje de una voz firme, de un liderazgo diferente, de una mujer comprometida con continuar el proyecto político que inició el presidente Luis Abinader en el año 2020, y que yo creo que será el gran espacio para toda la gente de Luis Abinader. Adolfo, uno de los señalamientos, no quiero llamarle ataque porque todavía no hemos comenzado a esa etapa, pero ya vendrán. Uno de los señalamientos que se le hace a doña Raquel Peña es de que no es política, que no tiene una estructura, que no tiene a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, que no tiene esas bases que pudieran responderle en un momento si resulta ser la candidata o en la etapa de precandidata. ¿Cómo le estás trabajando las estructuras? ¿Cómo le está trabajando la construcción de esos comités de base, de ese equipo que ella va a necesitar en caso de? Eso me recuerda también a lo que he leído en los libros de historia política contemporánea, lo que decían de Antonio Guzmán. Esos mismos alegatos se decían de Antonio Guzmán para 1978, decían que no venía de la política tradicional y fue el mejor gobierno del siglo XX, el mejor gobierno del siglo pasado. Un presidente que llenó de orgullo a la familia revolucionaria. Y yo pienso que justamente, Diulca, ese alegato o esa observación, esa objeción que se le hace a la vicepresidenta Raquel Peña, que no viene de la política tradicional, que no viene de los acuerdos de aposento, que no viene de los conciliábulos, que no viene de los amarres que solemos hacer los políticos que estamos metidos en esta faena todos los días, yo creo que justamente eso es lo que permite que Raquel presente a los PRMistas un liderazgo distinto. Un liderazgo que no se produce a partir de la ambición personal, sino más bien que ella llega a acompañar al presidente Luis Abinader a producir esta gestión de gobierno que está transformando a la República Dominicana. Yo creo que nadie que valore en su justa dimensión lo que ha hecho el presidente Luis Abinader objeta a Raquel Peña, porque son dos alas de un mismo pájaro. Es una fórmula presidencial que ganó las elecciones en el año 2020, que ganó las elecciones en el año 2024, y que para nosotros los PRMistas, sobre todo para la gente que venimos acompañando al presidente desde la fundación de su proyecto político, entendemos que darle continuidad con calidad al proyecto de Luis Abinader es algo fundamental. Nosotros, cuando nos preguntan eso, y alguna gente tiene esa duda, decimos que las primarias realmente no son mañana, no son en 2 días ni en 3 días. Esa pudiera tener algún nivel, esa observación pudiera tener algún nivel de asidero si la convención fuera la semana que viene, por ejemplo. Pero las primarias son el primer domingo de octubre del año 2027. Faltan 28 meses para llegar hasta allá. Las estructuras las vamos a construir, vamos a recorrer todo el país, vamos a visitar casa por casa, barrio por barrio, vamos a llevar el mensaje de que la gente de Luis Abinader tiene un espacio natural para continuar profundizando el legado del presidente. Un espacio de continuidad, un espacio de cercanía, porque Raquel es cercana, Raquel es humana, Raquel es sensible, y un espacio también, digamos, de compromiso. Porque si algo nos reclaman los dirigentes en todo el país es el compromiso de ese máximo liderazgo, de ese liderazgo mayor del partido con las bases y las estructuras medias del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, nosotros, más que sentirnos
preocupados porque dicen que Raquel no viene de la política tradicional. Nos sentimos contentos porque sabemos que ella ha estado en el PRM desde su fundación, ha estado acompañando al presidente en las decisiones más trascendentales del país, y porque muy probablemente eso es lo que permite que ella sea distinta a los demás. No estar... Bueno, mira, yo recuerdo en el año 96, yo era un jovencito, salió un spot muy famoso en la campaña del presidente Leonel Fernández que decía, la gente de mi partido en aquel momento, el PRD, el doctor Peña Gómez, donde decían que objetaban a Leonel porque Leonel no tenía experiencia, porque era muy joven. Y entonces el PLD, de manera inteligente, y el doctor Leonel Fernández lanzaron un spot que decía, no tiene experiencia, puntos suspensivos, en la corrupción. Entonces yo creo que, y tenía razón y ganó las elecciones, yo creo que no estar contaminado por la política, por la vorágine política del día a día de los partidos, más que constituirse un obstáculo, yo creo que es una bendición para la República Dominicana. Necesitamos liderazgos distintos, liderazgos novedosos, liderazgos diferentes, liderazgos que vengan de la academia, del servicio social, liderazgos que vengan desde la vocación, y yo creo que eso lo representa Raquel Peña. Bueno, usted ha dicho muchas cosas, señor director de Promese, jefe de campaña de doña Raquel. ¿Será por eso, por muchas de esas cosas, de algunas de esas cosas que usted ha dicho, como por ejemplo la continuidad del gobierno de Luis, que muchos entienden que ella es la candidata de Luis, aunque no lo ha dicho, pero es ya voz populi, todo el mundo percibe que ella es la candidata del presidente Luis Abinader? Y en ese sentido, al señor Hipólito Mejía le han hecho muchas preguntas a los periodistas. Una de las últimas preguntas que le hicieron tenía que ver con el hecho de si doña Raquel pues le representaba una competencia para Carolina, su hija. Y él decía precisamente, argumentaba eso que usted acaba de señalar a lo inverso. Él decía que bueno, es en la base, queriendo decir que doña Raquel no tenía base que sustentara esas aspiraciones. Pero también cuando se le preguntó que si estaban a destiempo ustedes trabajando fuera de los plazos legales, él respondió que eso no importaba, porque el jefe era Luis, que Luis le había autorizado a ustedes a hacer pre-campaña. ¿Eso es cierto? Bueno, es un estilo muy peculiar del expresidente Hipólito Mejía. La verdad es que el presidente Luis Abinader será un árbitro en el proceso. El presidente Luis Abinader, y así lo ha dicho, lo ha manifestado, incluso sostuvo una reunión hace apenas unos días con los aspirantes presidenciales del PRM en su casa, y en esa reunión lo que me cuentan que ocurrió allí es que el presidente será un garante, será un árbitro para las primarias del año 2027. El presidente no creo que tenga un favorito, una favorita, más bien creo que el presidente trabajará para hacer un buen gobierno, para concretar su obra de aquí hasta el año 2028, y luego también ser, digamos, un apoyo al que salga electo en esas primarias del año 2027, porque el presidente Luis Abinader conoce muy bien su rol y es un presidente que está claro en que su compromiso es con el pueblo dominicano, con hacer una buena gestión de gobierno y con llevarle resultados concretos a la gente. Las bases del PRM están ahí y nosotros las visitaremos, conversaremos con ellas. Yo siento que el proyecto del presidente Luis Abinader concitó un apoyo mayoritario en el partido y luego en la sociedad cuando ganó las elecciones, digamos que echó raíces en la sociedad dominicana, y entonces darle continuidad al proyecto del presidente Luis Abinader para mí es garantía de victoria a lo interno de nuestro partido. Yo siento que la mayoría de los PRMistas o la totalidad de los PRMistas somos luisistas, estamos comprometidos con el presidente, con su obra de gobierno, y entonces la oferta que estará presentando la compañera Raquel Peña es justamente eso, continuidad con calidad de la obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Adolfo, no hay duda y nadie pone en duda la capacidad de la vicepresidenta, doña Raquel, y nadie pone en duda su honestidad. Pero yo pienso que no aplica la comparación con don Antonio en función de su carrera política. Don Antonio fue ministro de Agricultura en el gobierno de don Juan, fue candidato presidencial y presidió la coalición política más grande que conoce la historia de la República Dominicana, que fue el Acuerdo de Santiago en el año 1974, y fue quien encabezó la transición política como resultado de esa experiencia. Lo que se le cuestiona a doña Raquel es su vínculo con las bases de esa organización política,
que probablemente ella ha iniciado un proceso de acercamiento de construcción cuando tú lo comparas con otros liderazgos mucho más tradicionales a lo interno de ese partido político, pero creo que no aplica la comparación con don Antonio. Don Antonio fue un gran líder político de masa, y doña Raquel apenas inicia una carrera política con 4 años en ejercicio político. Bueno, la comparación viene sobre la base de las objeciones que se hacían en la época. A don Antonio se le acusaba de no ser un político del sistema, de no ser un político tradicional. Nunca a don Antonio se le acusó de eso. Bueno, eso es lo que yo he leído. Sí. Decían, pero está bien. El tema está en que la vicepresidenta Raquel Peña para el año 2028 habrá tenido 8 años como vicepresidenta de la República, acompañando desde una posición clave de gobierno. Y pienso que ese vínculo con las bases del partido nosotros lo estamos construyendo de manera permanente. Además, las personas que estamos al lado de la vicepresidenta Raquel Peña hemos estado siempre en compañía, trabajando. En mi caso personal, yo soy un fundador del PRM, soy un fundador del proyecto del presidente Luis Abinader. Tengo en la política más de 25 años, a pesar de tener 48 años de edad. Y entonces he estado toda la vida fraguando la política desde la posición de mayor, digamos, de menor jerarquía, hasta los lugares que he podido ocupar en la actualidad. Y así como yo, muchos dirigentes del partido nos sentimos identificados, nos sentimos bien representados, nos sentimos acompañados con la visión del presidente Luis Abinader y con su continuidad en el largo plazo. Yo entiendo que, como te decía al principio, Rosendo, Felipe, como le decía Rosendo al principio, está bien. Sí, que la verdad es que nosotros tenemos que pensar que un proyecto político de la naturaleza, de la envergadura, del impacto de lo que ha hecho el presidente Luis Abinader en la República Dominicana debe continuar, que en esta etapa de transición de liderazgo, de modelo de liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, de un liderazgo fuerte, en 2 figuras fundamentales, que ahora hace una evolución, hace un liderazgo múltiple, un liderazgo de un conjunto de compañeros y compañeras que están desarrollando su perfil y que lo presentarán en el año 2027. Yo pienso que es una garantía de consenso, de estabilidad y además de unidad. Porque yo lo que he visto en la compañera Raquel Peña es una vocación profundamente unitaria, una vocación de estructurar consensos, de conciliar, de no producir confrontaciones innecesarias, sino más bien de que ese legado del presidente se mantenga porque yo en realidad no me siento que estoy coordinando la campaña o que estaré coordinando la campaña de Raquel Peña, pura y simplemente. Yo siento que estaré coordinando la continuidad del legado del presidente Luis Abinader. Así que yo me identifico, porque yo he estado con el presidente desde el inicio y yo sé que de la manera como nosotros estamos estructurando esta nueva corriente política, porque quizás se pudiera decir que estamos presentando una candidatura de tiempo. Yo lo que siento es que nosotros estamos creando una nueva corriente política, una corriente política que tiene como líder a Raquel, pero es una corriente política que ampliará la participación de las bases del partido, que le dará las herramientas, que le dará los espacios para que el año que viene, en el 2026, puedan ganar los que aspiren a presidente de zona, secretario general, a través de esta corriente política, que aquellos que aspiren a regidor, a diputado, alcalde, a senador, puedan lograr también sus candidaturas en el año 2027 a través de esta corriente política, y que en las elecciones del 2008 los que finalmente sean candidatos también puedan alcanzar sus resultados a través de esta nueva corriente política que se sustenta en un principio que todos compartimos, que es primero la defensa del gobierno del presidente Luis Abinader, segundo la consolidación de esta gestión de gobierno para que el presidente termine, digamos, completando su obra, y tercero la continuidad de esta obra de gobierno más allá del año 2028. En tu doble condición aquí hoy, director de Promesecal, no sé si es una función tuya la pregunta que te voy a hacer. Son 2, si me permite hacerla, ¿no? Ojalá fuera una. No, pero una como Promesecal y otra como coordinador de campaña. Como usted diga. Muchas gracias, don Aníbal. Qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste, Aníbal. Mira, en un lugar de la capital, en Villa Consuelo, yo en un recorrido en estos días, había una cantidad de suplidoras de medicamentos que están instaladas en Villa Consuelo. Son medicamentos baratos, la gente va, yo veo muchísima gente que compra medicamentos ahí. Ustedes no regulan eso, no. No, Promesa no tiene un rol regulador. Promesa es abastecimiento, distribución y dispensación de medicamentos. Eso no le toca la a usted. parte reguladora, digamos que es DIGEMAP, Proconsumidor, por un lado, y DIGEMAPS, que es la que regula todo el sistema sanitario de la República Dominicana. Y en tu respuesta a Diulca,
tú decías que la gente del presidente, refiriéndote a la gente del presidente Luis Abinader, como que son los que están con Raquel. No, yo me refería a la, eso fue en tu la respuesta, gente quizás. de Luis Abinader, las bases. Yo me siento ser luisista. Sí. He sido luisista toda la vida. Nadie me ha conocido otra opción desde que Luis Abinader salió que no sea ser luisista. Ahora eres raquelista. Entonces, bueno, yo siento que la continuidad del presidente Luis Abinader perfectamente se marca en un perfil como el de la compañera Raquel Peña. Una mujer preparada, una mujer decidida, una mujer que ha estado en los momentos cruciales. Mal. Yo veo a Raquel como nuestra Angela Merkel. Escuché mal entonces. Bueno, escuchaste bien, porque yo soy luisista y me incluyo ahí. Bien. Son la gente de Luis entonces. Vamos con Aníbal. La gente que se identifica con el presidente. Bueno, muy buenos días, Adolfo. Muy buenos días. De muchas de las cosas que Adolfo ha expuesto, yo creo que hay que reivindicar con mucha legitimidad, ciertamente, el concepto de fundador del partido, pero también fundador del luisismo, porque yo recuerdo, Adolfo, cuando no éramos todavía PRM, sino PRD, una conversación en el año 2009, y yo lo llamo para un proyecto de otro tema, le digo, Adolfo, él era y es muy amigo de Carlos Grullón, mi compadre. de Carlos Grullón Mejía, y le hablo de algo, una cita histórica, Carlos debe estar escuchándonos, y me dice, bueno, mira, yo voy a hablar con Carlos, pero ya Carlos y yo no estamos coincidiendo en el tema. Digo, pero explícame. Di que Carlos es sobrino de Hipólito. Carlos Grullón Mejía, el hombre de RAS, y me dice, Adolfo, mira, yo estoy trabajando para el proyecto de Luis Abinader. En ese momento, la mitad estaba con Miguel y la mitad estaba con Hipólito. Y el pueblo en la calle tenía un grito de guerra. Llegó papá. Y yo le digo, Adolfo, Luis, pero Luis no va a estar coordinándole al presidente Mejía a la provincia de Santo Domingo. Y Adolfo me dice, no, Luis se va a lanzar. Y estamos haciendo esto. Y me contó que estaba Tony, que estaba fulano. Y yo le quedo, pero Adolfo, ¿tú te hablando en serio? Teníamos un 2% Sí. en esa época. Y arrancó el tema en ese año, y llamé a Alberto Atala, que era otro socio, compadre de Adolfo, y me dice, Alberto, se me fue el hombre. Es verdad, se fue con Luis, pero imagínate que dejarlo. Yo lo recuerdo como ahora. La verdad es que ciertamente Adolfo fue de los primeros de esa época de nosotros de la juventud que inició su carrera con el presidente Abinader. Adolfo, primero felicitarte, es un gran paso. Creo que tienen un gran reto ustedes y tienen una gran candidata. Raquel es una mujer de muchas virtudes y una mujer eficiente y muy decente. Yo creo que al espacio político eso le viene a bien. En el desarrollo de lo que ustedes están llamando como corriente, que lo veo igual positivo, el término, porque eso le permitirá a ustedes desarrollar un liderazgo más allá de una contienda electoral, sino establecer liderazgos. No obstante tu participación, ¿quiénes líderes, digamos, de este nivel tuyo ya se han identificado? Porque se dice muchas cosas por debajo de la mesa, pero bueno, tú eres el que está llevando el timón ahí. ¿Quiénes son de ese equipo que está con ustedes más cercanos? Bueno, sí, ahí está el doctor Santiago Jacín, el doctor Mario Lama, el doctor Daniel Rivera, está Guillermo Lama, que es senador de la provincia de Bauruco, está Burgos Gómez, que es el presidente del partido en la provincia de Santo Domingo, ahí está la compañera Mayra Jiménez, que es ministra de la Mujer, ahí está, tenemos muchos diputados, tenemos otros senadores, tenemos alcaldes, pero yo quisiera dejar eso para un poquito más adelante, cuando ya el proyecto esté más maduro y con raíces más fuertes. Mira, Aníbal, ciertamente para mí ha sido una decisión trascendente este paso que estoy dando, por lo que tú bien señalas. Todos los compañeros y compañeras, los demás, que están aspirando a la nominación presidencial, a suceder al presidente Luis Abinader, son todos extraordinarios y son todos mis amigos. Por ejemplo, si te hablo de Wellington Arnaud, Wellington y yo somos prácticamente como hermanos. Cuando él fue vicepresidente de la JRD, yo fui vicepresidente de la Juventud del partido, una amistad de casi 30 años. Compañero Yayo y yo estudiamos juntos en la universidad. Yayo se graduó junto con mi esposa Betania de Derecho, fueron fundadores del Comité de Derecho en aquellos años, en los años 90, mi amigo también de hace 30 años. La compañera Carolina, bueno, prima de mi compadre Carlos Grullón, que es el padrino de mi hijo menor, y mi esposa es la madrina de su hijo menor también. Es decir, tengo una relación de familiaridad con el presidente Hipólito Mejía, con Carolina, una mujer extraordinaria, excepcional. Si hablamos del compañero David Collado, mi amigo también, una amistad que a ti también te consta, de más de 20 años, que siempre me ha respetado, me ha distinguido y por el cual también siento yo una profunda admiración. Y los demás compañeros que están aspirando, todos son seres humanos extraordinarios, dirigentes valiosos, perfiles políticos trabajados, desarrollados, de manera que esta es una competencia que se va a desarrollar en armonía, digamos en un ambiente
de democracia, de una fiesta de la democracia. Y como te decía, aquí no habrán ni ganadores ni perdedores porque estamos redefiniendo el liderazgo de futuro del PRM y de la sociedad dominicana. Adolfo. Claro, en la vida hay que tomar decisiones. Y así como no me atemorizó, como no tuve temor en apoyar a Luis Abinader cuando iniciaba con apenas un 2%, y me fajé y trabajé y convencí mucha gente y llevamos el mensaje a cada rincón de la República Dominicana. Recuerdo que yo me levantaba a las 5 de la mañana para estar a las 6 en programas de televisión, de radio, llevando las actividades del entonces aspirante Luis Abinader, y mucha gente me decía, pero tú no ves que él tiene un 2%, tú te estás volviendo loco, tú estás madrugando, ¿qué tú haces aquí a las 6 de la mañana? Eso no va para ningún lado. Bueno, así como tuve temor y trabajé con toda intensidad, con toda pasión, con la pasión que siempre me ha caracterizado, así lo haremos también, y vamos a construir esta nueva oferta electoral, este nuevo proyecto, porque sabemos que el PRM necesita continuidad, compromiso y cercanía. Adolfo, ahorita por diversas razones acudimos a la historia democrática, se mencionó al caso del presidente Guzmán, y yo quisiera dentro de esa historia democrática recordar que en el 2024 el PRM logró de alguna manera lo que al PRD se le hizo imposible, que era la continuidad, digamos, con un mismo presidente en el poder. El hecho de que se eligiera uno de sus presidentes no lo había logrado históricamente, y tiene el reto ahora en el 28 de lograr algo que solo el Partido de la Liberación Dominicana ha logrado en la historia democrática del 66 para acá, que es la continuidad en un proyecto ya de largo plazo con otro presidente. Los proyectos del reformismo fueron los proyectos de Balaguer. No hubo otro rostro presidencial. Los proyectos del PRD, si bien hubo dos presidentes intercalados, no hubo la continuidad de la reelección, ninguno de los dos la intentó, no era la tradición del partido. Y luego Hipólito Mejía, que sí hizo el intento con la modificación constitucional, no lo logró, y en 2004 pues tuvo un resultado electoral que ciertamente no fue el que él esperaba de seguro. Para lograr eso, se tiene no solamente que elegir el mejor candidato, se tiene que hacer una campaña muy cuidadosa en no dividir dentro, lo que luego costará unir para enfrentar a los de fuera, al tiempo en que también la población va a medir el resultado del partido en el poder, va a comparar, va a exigir por qué continuar con ustedes. ¿No temen, quizás tú como trabajador político que has sido de este partido, que pudiera ciertamente, por las características de cantidad y de pasiones que hay dentro, tal vez descuidarse ese equilibrio? Bueno, definitivamente es un reto. Me decía Alito Moreno, el presidente del PRI de México, que el PRM, donde se jugará, digamos, la faja, es en el año 2028, que es, digamos, la transición, porque el presidente Luis Abinader, todo el mundo sabía, primero en el 2020 hubo una división del oficialismo que permitió el surgimiento, digamos, el despliegue de las alas en su máximo esplendor de la candidatura de Luis Abinader, y luego en el 2024 para nadie era un secreto que el presidente tenía esas elecciones prácticamente garantizadas desde el principio, y en efecto así fue. Pero claro, en el 2028 viene el cambio, la transición de liderazgo, garantizar que el partido continúe en el poder con un rostro diferente al presidente de la República, que es la figura fundamental de la política dominicana. Sí, definitivamente es un esfuerzo que requerirá primero de los resultados de este primeros 8 años de gobierno del PRM, de estos 8 años del presidente Abinader. Nosotros tenemos siempre que poner por delante la gestión de gobierno del presidente. Cualquier aspiración es un hecho secundario frente a la necesidad de darle respuesta a la población en sus demandas más sentidas. El mejor trabajo que nosotros podemos hacer de campaña es hacer una buena gestión desde el ámbito, desde la dirección, desde el espacio que ocupa cada uno de nosotros. Si yo quiero hacer un buen papel para el PRM en el año 2028, lo mejor que puedo hacer es enfocarme en Promesecal, garantizar que los medicamentos lleguen, que los procesos de compra se hagan con transparencia y que la gente sienta que esta gestión funciona de manera adecuada. Y por igual, eso se distribuye en todo el gobierno. Es el primer reto, la primera gran tarea es que este gobierno dé respuestas concretas, que este gobierno la gente sienta, tenga el sabor en el año 2028 de que hace falta continuar con el PRM. Y lo segundo, nosotros debemos desarrollar una campaña moderada, decente, una campaña donde prime la discusión de las ideas, el contraste de los perfiles que estaremos presentando y de que todos entendamos que al final de cuentas todos conformamos un gran proyecto de país que lo lidera el presidente Luis Abinader y que habrá de tener un nuevo sucesor para el año 2028. No podemos lastimarnos, no podemos herirnos, no podemos golpearnos, porque definitivamente el PRM en su unidad tendrá su principal activo político. La unidad del PRM será el factor de éxito que permitirá que este partido, acompañado de una buena gestión de gobierno, pueda ganar las elecciones del año 2028. Adolfo, en la política es difícil no lastimarse. Cuando hay competencia real en la lucha por el poder, es difícil no lastimarse. Mira,
tú vienes aquí como director de Promesecal, básicamente, a esta entrevista, y también como jefe de campaña, que suena un poco raro a estas alturas, de doña Raquel. En agosto se va a cumplir el primer año de esta segunda gestión del presidente Luis Abinader. Estamos hablando de que faltan prácticamente 3 años y 2 meses para que concluya esta gestión. Y tú hablas de que todo el mundo a lo que tiene que dedicarse es a hacer su trabajo bien para que se garantice una nueva victoria al PRM. Ahora bien, fíjate a ver cómo tú vienes aquí como director de Promesecal y de lo que menos hemos hablado es de promesa. Bueno, pero yo no puedo trazar la agenda, ustedes tampoco. Bueno, pero es para que tú veas lo que significa eso. De lo menos que hemos hablado es de promesa. Entonces, toda esta actividad política tan rápido no podría desviar la verdadera misión ahora mismo, que es la de gobernar. No para que el PRM mantenga el poder, sino para hacer lo que el país necesita realmente. Es curioso, la verdad, porque el próximo gobierno es por 4 años y a este le quedan 3. Entonces simplemente hay 1 año de diferencia. Yo creo que debemos enfocarnos en nuestra gestión, en nuestra tarea y no descuidar nuestras funciones. Yo pienso que la comunicación también política, electoral, no debe, digamos, trascender de forma tal que opaque la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Porque es importante que la gente sepa las cosas que está haciendo el gobierno, las respuestas que está dando, las soluciones que está procurando en beneficio de la gente. Pero este es un sistema democrático, hay elecciones cada 4 años, desarrollar un nuevo liderazgo no es tan fácil en un país como la República Dominicana, donde la gente se apega a personalidades, se apega a los partidos, se apega a propuestas. Y yo pienso que tenemos que, con inteligencia, como dijo alguna vez el presidente Abinader, tenemos que sacar el clavo de la tabla sin romper la tabla. Nosotros tenemos que entender que debemos debemos fomentar la creación de un nuevo liderazgo, porque es fundamental y la democracia dominicana necesita eso, porque el presidente no será candidato en el año 2028. Eso es un hecho incontrovertible, ese es un hecho cierto que está ahí. No lo podemos soslayar, no lo podemos ocultar. Y al mismo tiempo, entonces, también garantizar una buena obra de gobierno. Yo creo que ambas cosas pueden ir de la mano si lo hacemos dentro de los límites de la prudencia, de la sensatez, y si ponemos también siempre por delante la gestión de gobierno, que es lo básico, lo fundamental, esta gran oportunidad que nos ha dado la democracia dominicana, que nos ha dado el pueblo, en mi caso particular, esta oportunidad que me ha dado el presidente de acompañarlo en la gestión de gobierno. Yo debo estar muy claro de que mi norte fundamental es trabajar bien en la gestión y que luego entonces en el tiempo libre, en las noches, los fines de semana, ir tejiendo, ir construyendo una nueva oferta para darle sostenibilidad a este proyecto político en el futuro. Una nueva oferta, Adolfo, pero la diferencia es que, por ejemplo, el candidato que dice en las encuestas que estaría puntero en el PRM y de este gobierno tiene una responsabilidad limitada a turismo. No tiene por qué cargar con los errores o con las cosas que la gente entiende que se ha hecho mal el gobierno. Tú dices un nuevo liderazgo, nuevo. ¿Cuál es la propuesta diferenciadora de doña Raquel? Porque doña Raquel tiene 5 años cogobernando y en algunos momentos se ve que sobregobernando, porque cada vez que hay un tema importante, conflictivo, donde se ve que hay una falencia, va doña Raquel. Ahora menos que antes, pero tuvo un momento donde doña Raquel era todo. Entonces, ¿cómo? No, y la prendí y la apagaba. Entonces, ¿cómo que la prendía? Tú no oíste esa frase, la prende, yo la prendo, yo la apago, coge tigueraje, Adolfo, que la base del PRM no son todas popi. No te dejes engañar. ¿Y tú crees que yo soy popi? No, porque no bueno, sabe. Tú sabes que la única sede de una institución como esa que está en Villamella es Promesecal. Es Promese. Él no va él no va enchaquetado así tipo Lionel. Pero ¿cómo puede doña Raquel Peña vender una nueva propuesta cuando ella no solamente es cogobierna, sino que gobierna de una manera tan fundamental en este? No, yo me refiero a nueva propuesta, es un nuevo liderazgo, porque es una figura nueva, novedosa, de un liderazgo distinto que viene fundamentalmente desde lo académico, desde el servicio social, desde el trabajo comunitario a través de la universidad.
Pero en realidad lo que estamos hablando es un proyecto de continuidad. Yo siento que lo que debemos, la espina dorsal de la propuesta política que enalbolará en su momento la compañera Raquel Peña, tiene que ver con 3 factores fundamentales. Primero, la continuidad del modelo de gobierno, de la gestión de gobierno, la profundización de la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, que al año 2028 sabemos que algunas cosas todavía la República Dominicana necesitará profundizar de ese legado. La defensa del legado del presidente Luis Abinader y su expansión, digamos, más allá de lo que habrá podido ser construido al año 2028. Entonces, digamos, continuidad, compromiso, que es algo que nos reclaman los dirigentes en todo el país, el compromiso del liderazgo del partido con las bases, con la dirigencia media. Y en tercer lugar, cercanía, una líder cercana, una líder que conecta con las emociones de la gente porque estará abrazada con el pueblo en las calles, visitando, escuchando y que se mantendrá así. La democracia dominicana, cada vez que le toca el alumbramiento de un nuevo liderazgo, se producen tensiones, se producen situaciones y muchas veces dudamos y pensamos que no es posible, pero yo creo que es parte de la dinámica y lo veremos. Así ocurrió en el pasado con el proyecto del presidente Luis Abinader frente al liderazgo de Hipólito Mejía y de Miguel Vargas. Parecía un imposible, parecía una proeza imposible de alcanzar y finalmente lo logramos. ¿Y de qué manera? Y para beneficio de la República Dominicana. Y bueno, así pasará también con estas nuevas ideas, con estos nuevos proyectos, estas nuevas figuras que se irán definiendo en los próximos años, que tendrán necesariamente que pasar por la validación ciudadana, por el tamiz, digamos, por el filtro de que la gente te conozca, explore tus ideas, visualice también lo que ha sido tu gestión, tus acciones, tus resultados. Y haber estado en los momentos más trascendentales del gobierno, en las decisiones difíciles, haber estado acompañando al mejor maestro que puede haber dentro del PRM, que es el presidente Luis Abinader, nuestro líder fundamental, uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la República Dominicana. Haberlo acompañado durante 8 años será la carta de presentación de Raquel. Haber estado al lado de un hombre, de un líder político de la dimensión de la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, desde su liderazgo, de su impacto en la sociedad dominicana, yo pienso que será una buena carta de presentación, sin estridencias, sin ruidos, sin lacerar la animosidad ni el deseo que pueda tener nadie, pero sí con un compromiso bien firme de que nosotros tenemos que apuntalar nuestro camino. Crear una nueva corriente política es un esfuerzo retador, pero nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, vamos a trabajar muy duro y vamos a poner ahí de frente a la sociedad dominicana para que evalúen a Raquel y lo que será entonces su visión cuando ella tenga la oportunidad. Vamos cerrando, Diulka. No, Fito, yo estoy, la verdad es que me alegra mucho porque sé que eres una persona con muchísima capacidad, sobre todo política, y mucho acercamiento a las bases. Así que te deseo lo mejor. Gracias, mi querida Diulka. Fito me dice mis amigos, tú eres una de ellas. Muchas gracias por eso. Me están haciendo señas aquí que ya se agotó el tiempo, pero yo te tenía una pregunta. No, pero vamos a escucharla. Ya no me deje con la duda. Después que tú la tires ya nadie puede detenerlo. Usted ha planteado la continuidad como una estrategia, y ustedes están apostando a que va a ser una estrategia ganadora, la continuidad de Luis. Es decir, Raquel representa la continuidad de Luis. Pero eso pudiera convertirse en un boomerang complicado para ustedes porque no toda la población entiende que las acciones que ha implementado Luis han sido efectivas, no todas han generado el bienestar de la gente que prometió en un principio, no todas han garantizado una serie de acciones y políticas que vendió en su proyecto en el 20, y hay obviamente una valoración negativa y mucha frustración en ese sentido. ¿No cree usted entonces que esa estrategia de continuidad pudiera convertirse en un hándicap para ganar las elecciones, o mejor dicho, ganar la candidatura y luego las elecciones? No, de ninguna manera, porque nosotros apoyamos, apostamos y trabajamos por el éxito de este gobierno del presidente Luis Abinader. Nosotros no estamos pensando en el fracaso de esta gestión de gobierno. Y en política solo hay 2 caminos: continuidad o cambio. Si el gobierno termina bien y nosotros trabajamos para que el gobierno termine bien, para que este gobierno triunfe, para que la gente viva mejor, entonces la gente elegirá el camino de la continuidad. Y si ocurre lo contrario, la gente elegirá el cambio, y definitivamente el cambio no será una oferta electoral del PRM.
Entonces, yo creo que nosotros los que estamos convencidos que el presidente Luis Abinader tiene una visión clara, correcta, definida, un rumbo cierto para la República Dominicana, los que estamos a su lado para hacer que las cosas pasen, para darle sentido práctico, real, sentido, digamos, en los hechos, a la visión, a la filosofía política del presidente Luis Abinader, a las estrategias que él traza, pues nosotros tenemos que trabajar en su éxito, en su desarrollo, en que sus propósitos se materialicen. Y si ocurriese lo contrario, bueno, yo siento que el PRM no tendría posibilidades con ningún otro candidato. Por tanto, nuestro compromiso es con el éxito de este gobierno, con ayudar al presidente, con apoyarlo, con trabajar a su lado, con entregar todo nuestro sudor para que el presidente Luis Abinader culmine estos 3 años y en los 8 años entonces de gestión, la sociedad dominicana lo valore como el mejor presidente que haya tenido el país en su vida democrática y el mejor presidente de este siglo XXI. Adolfo Pérez ha estado con nosotros, director de Promesecal. Fito, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Domingo de los Santos está y jefe de campaña de Raquel, de la vice. Sí. Nos vemos pronto en Villamella, Adolfo. Gracias por estar con nosotros, hermano. Gracias. Claro que sí. Seguimos con más. Llévatelo, Francis.